Hola a todos, presentamos el capítulo número 11, titulado Paz, Pólipo y Catástrofe. Y pues bueno, comienza con el cuerpo teniendo ligeros retrasos del oxígeno hacia las células y estas mismas siendo enojadas y regañando al glóbulo rojo protagonista. Avanzando más en el capítulo, nos presenta lo que es el intestino delgado. José, si puedes decirnos más acerca del intestino delgado. Pues el intestino delgado es es la continuación del estómago. Como tú has dicho, bueno, como se menciona, el intestino delgado se divide en tres partes: duodeno, yeyuno e ilio. En cada parte pues tiene funciones específicas, pero para poder resumirlo bien, es la degradación de la comida, hacerlo a sus macronutrientes, poder también la extracción de agua, y pues la más obvia es la movilidad del alimento, ¿no? Ya digerido. Y pues lo que podemos decir es que hay ciertas áreas, por ejemplo el duodeno, en donde van a ver el inicio de la digestión, porque a través del duodeno va a haber un conducto, a través de una válvula que va a secretar enzimas pancreáticas y también enzimas, bueno, la bilis para poder la degradación de tanto de proteínas, de azúcares y también de la, la absorción de los lípidos, de las grasas. ¿Algo más que te gustaría saber más, Alf? Ahorita lo importante va a venir ahorita, que se nos habla de la insulina, hormona secretada por el páncreas, la cual reduce los niveles de glucosa en la sangre, ya sea que sus efectos secundarios incluyen el incremento de la producción celular. La secreción excesiva producirá más células de las que necesita el cuerpo, Jesús. Se habla también de la insulina porque en otros capítulos nos van a hablar más acerca de la insulina y del páncreas, José Luis, así que una descripción breve sería necesaria nada más. Bueno, pues como te digo, en las células beta del páncreas, son pequeñas como islotes muy regados alrededor del páncreas, en donde va a haber la creación de la insulina. Este es un péptido, como si fuera, es una como tipo de proteína. Es un péptido, la principal hormona anabólica. ¿Sabes qué significa anabólica? Sería el alfa. Sí. Bueno, más para generalizar, dar un breve descripción, es una molécula o es un proceso que se ayuda a la creación de nuevas moléculas más complejas a realizar unidades. Estas son reacciones, obviamente requieren energía para poder realizar nuevas moléculas más grandes a través de procesos endorgónicos. Y entonces esta es la principal molécula que nos ayuda a poder la producción de glucosa, para poder proveer la absorción de glucosa a través del hígado, de la grasa, de las células musculoesqueléticas. Una vez que la insulina actúa sobre la célula empezará a poder absorber o producir o secretar glucosa. Dependerá a qué área está reaccionando la insulina, pero pues esto más o menos es la función de la insulina, poder tener una sensibilidad al azúcar en niveles sanguíneos. Bueno, entonces continuando, ahí se están preocupando un tantito por la insulina. Seguido de eso nos enseñan el intestino grueso. Este órgano absorbe agua y minerales y crea las heces. Actúa como la fase final del sistema digestivo. Mide aproximadamente 1.5 metros, se divide en tres secciones: el ciego, el colon y el recto. El intestino grueso también contiene muchos de millones de bacterias y más de miles de especies diferentes. Luis, también algo que yo escuché que ustedes, no sé si eran el grueso o el delgado, que según hasta hay neuronas en esas partes, José Luis. Pues también hablamos de eso. Y pues los tracto digestivo están considerados como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tiene muchas conexiones neuronales, y además es las principales áreas donde se secreta, bueno, la principal área, más de la principal área, que se secreta serotonina. Como ya hemos visto anteriormente, la serotonina pues es una hormona de la felicidad, ¿no? Una hormona que nos ayuda a estar en forma activa. Y si es afectado la microbioma del intestino, es afectada la funcionalidad de las células
que recubren el intestino, es afectado las conexiones neuronales que existen en el intestino, obviamente va a haber un cambio también a nivel neurológico de nuestro comportamiento. Por eso muchas veces cuando, no muchas veces, pero se ha observado esta incidencia de que si hay alteraciones gastrointestinales como colitis nerviosa o algún tipo de alteraciones del microbioma, hay también como un poco de incidencia de la depresión o de ansiedad. ¿Cómo lo ves? ¿Más o menos lo habías visto algo así? Sí, me lo han comentado también varias personas ahí. Es como tú dices, el segundo cerebro y que también tiene su complejidad, igual que el cerebro en cuanto a procesos neurológicos también. Continuando, pasamos a lo que nos es una presentación de las células NK y las células killer T. José Luis, a ver si nos puedes hablar de las células NK y las células killer T. Parecen diferentes a estas células killers, parecen diferentes a las otras células killer que nos presentaron. Bueno, las Natural Killer, que es las NK, son células que pues, representan los tres grupos de linfocitos, aparte de las células T y las células B. La respuesta, pues, estas pertenecen al sistema inmunitario, la primera línea de defensa, y más se observa en las defensas del tracto digestivo. Principalmente proveen una protección contra infecciones bacterianas, virales, ayudan también a detectar y limitar el desarrollo de células cancerígenas, que creo que vamos adelante vamos a hablar sobre esto. Eh, Tiene, como te decía, estas células, los del sistema inmune o de los leucocitos, tienen en su revestimiento una variedad de receptores que se activan o se apagan dependiendo de qué tipo de reacción tengan. En este caso, estos receptores expresan una inhibición cuando reconocen un tipo de molécula que se llama MHC de clase 1. Entonces, se desactivan cuando reconoce algo propio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver una célula que secreta moco, imaginemos, ¿no? Si esta Natural Killer detecta que tiene esta molécula MHC1, se va a desactivar, no la va a atacar, va a estar en modo de reposo. Ahora imaginemos que hay una inhibición reducida, sí se tiene ese receptor en cierta cantidad, pero bueno, sí se tiene ese receptor, pero no se tiene la cantidad que debería ser. Entonces empieza a tener como que activarse poco a poco, ¿sí me entiendes? Poco a poco, hay una inhibición muy reducida. Y una vez que ya detectó que efectivamente es muy poca cantidad de receptores MHC1, va a atacar esta célula, porque obviamente esta célula está teniendo algo mal. Ahora imaginemos que estos receptores no son otro tipo de receptores. Se va a activar esta Natural Killer. Y prácticamente la Natural Killer T, pues es como una producción un poco más adaptada a tipo de respuesta. Me pertenece más al sistema adaptativo. Bueno, también nos presentan lo que es un pólipo. Un pólipo es un brote de crecimiento normal del tejido en la membrana, cosa que se encuentra en los órganos internos. Existen tanto maligno como benigno. Si nos hablas de eso, José Luis, también son las cancerógenas. Una normalidad en sus genes que causa multiplicación indiscriminada. Puede alterar las células normales que rodean y seguir esparciéndose a través del cuerpo. Fue muy importante la introducción de las Natural Killer, ¿no? Tanto las T como las Natural Killer normales. ¿Por qué? Porque aquí nos van a empezar a observar que estas células son una de las principales en encargarse de detectar células anormales o células que ya son cancerígenas. Lo que bueno, decimos que hay pólipos. eh, ¿Por qué este pólipo sigue teniendo todavía la existencia? ¿Por qué no se detectó y se destruyó? Porque este pólipo fue un crecimiento anormal
pero con células que son todavía pues normales, ¿me entiendes? No solamente un buen crecimiento rápido, que como si fuera un callo, podemos decirlo así, es un callo. Y entonces este callo pues tiene células normales, pues esta célula natural killer no la detecta como algo anormal, pero ya te pueden generar que estas células tengan mayor contacto con, con alguna sustancia, con alguna bacteria, con lo que sea, y tienen más riesgo de que se puedan ulcerar, que puedan tener algún daño por por el tamaño que se tiene. Las personas que obviamente tienen pólipos le pueden tener un riesgo familiar a poder, no heredarlo, pero sí tener ese riesgo a sus familiares de primera línea. Los síntomas principales que se tienen es que hay estreñimiento, como no hay no hay un buen conducto libre, pues obviamente va a generar que se esté tapando un poco la luz del intestino. Lo mismo que ocurrió con la arteria coronaria. No es igual, pero es algo similar. Y bueno, las células cancerígenas, pues son células que tuvieron alguna alteración en su replicación. Aquí se refiere que una replicación celular se da de forma ordenada, se da de forma programada y se da con otras células que están observando su reproducción. En cambio, estas células no, se multiplican de forma cuando ellos quieran, se pueden nutrir de las formas que ellos quieran, no responden a medidas de inhibición de división celular. O sea, imaginemos que esta célula le están dando señales de que no se debe dividir, se va a dividir sin importar si le están dando esas señales. Entonces, estas células natural killer van a detectar que no tienen estos receptores MHC1 o de clase 1 y van a empezar a detectar células cancerígenas. A veces estas células cancerígenas imitan que ser una célula normal. Y es cuando hay mucha multiplicación y cuando ya se detectó que es algo anormal, pues es difícil que se pueda eliminar por la gran cantidad y la extensión que se tuvo. Más o menos sería como el resumen de las células cancerígenas. Pues bueno, al final no fue tan grave y nos dicen que solo 1% de oportunidad tiene de volverse en cárcel un pólipo, o sea, muy baja la probabilidad. Y pues, de hecho, no se hace mucho al respecto, porque ya viene lo importante que es que entra una aguja que está absorbiendo tanto glóbulos rojos como glóbulos blancos, que se llevan nuestros protagonistas a otro cuerpo que pues es incluso peor. Si venimos de mal, ahora vamos en peor. Y se nos presenta en este nuevo cuerpo el Streptococcus pyogenes, una bacteria que normalmente reside en la garganta y el sistema digestivo, pero en algunas situaciones puede entrar al torrente sanguíneo, esparcirse a través del cuerpo, causando la contaminación de la sangre y en casos extremos la muerte. Pyogenes grupo A también se le conoce como la bacteria come carne, José Luis. Si nos pudieras hablar de este último apartado que nos enseñan. Bueno, el Streptococcus pyogenes es como su primer nombre, como si fuera un apellido, ¿no? Pertenece a los streptococcus. Va a haber una variación de qué tipo de dimas tenga, qué tipo de reacciones realice para poder clasificarlo, pero en sí, pues se clasifica como Streptococcus beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué? Pues hace una hemólisis a la sangre de una forma, de un patrón como si fuera un tipo A. Esta célula, pues, bueno, esta bacteria, como tú dices, es muy común encontrarla en diversos tejidos de forma normal. Si te das cuenta, hay como si un tipo de simbiosis en donde estos organismos no son patogénicos, se aprovechan de ciertos nutrimentos que nosotros consumimos o ciertos ambientes para poder, pues, sobrevivir, pero no generar una enfermedad.
en ciertas situaciones cuando el sistema inmunológico pues no puede permitir esa que se pueda limitar la barrera, pues genera lo que es la enfermedad. Y cuando se tiene la sangre, pues se tiene una enfermedad que se llama septicemia. Eh, por lo general, como tú dices, se conoce como el come carne porque, ¿por qué? Porque genera una enfermedad que se llama erisipela. Es una infección profunda en la superficie de la piel y esta erisipela pues, puede generar que haya una necrosis y formaciones de, ¿cómo hemos dicho? De pus, una acumulación de pus. Y obviamente en casos muy severos, cuando ya se pasa al músculo, a la fascia, se llama fascitis necrotizante. Y es aquí cuando ya es muy difícil ya poder salvar ciertas estructuras que se tiene que retirar a través de forma quirúrgica. Ah, pues algo también muy curioso es que el nombre de Streptococcus pyogenes se deriva de las raíces griegas. Streptos, pues obviamente como que es flexible y no completamente comprobado, pero es como si fuera un grano. Y piógenes porque como pío viene de pus. Entonces por eso muchas de estas enfermedades por Streptococcus pyogenes generan mucha pus. ¿Cómo ves? Sí lo veo complicado, incluso hay una, hay una versión de esta enfermedad que también le dicen come carne, no sé si sea la misma, pero lo que pasaba es que a un niño se le infectó cuando estaba jugando básquetbol, se le infectó la herida que tenía en el labio y empezó a comer su carne así violentamente, la enfermedad así se le hinchaba y entonces los doctores dijeron que tenía como muy pocas probabilidades de sobrevivir, en especial porque era un niño, pero al final pues se pudo recuperar y después de varias cirugías estéticas ya más o menos se ve más normal. Ok. Bueno, aquí, como tú dices, como se encuentra en la piel, ¿sabes? Se encuentra en la piel, en la boca, en el tracto digestivo, eh, está colonizado de forma normal. Hay ciertos aspectos que lo hacen patogénico. Por ejemplo, cierto tipo de toxinas como la streptolicina OOS o una toxina pirogénica que genera obviamente fiebre escarlatina. Algunos tipos de enzimas que degradan tejidos, la streptokinasa, la hyaluronasa, streptodornasa. Y esto pues genera que ante ciertos eventos donde la piel, como tú dices, que tuvo una lesión en la boca, ¿no? Bueno, en el labio, pues pudo entrar esta bacteria fácilmente. Tiene instrumental para poder evitar el sistema inmune. A veces el sistema inmune pues no lo nota como que es algo malo, hasta cuando ya se multiplicó muchas veces. Pero digo, lo que se ve cuando lo de la come carne, pues es lo que es la fascitis necrotizante, es una infección de la piel que provoca destrucción de tejido tanto adiposo como muscular. Antes de eso, pues hay puede ser celulitis o erisipela, que es una infección ya sea del tejido subcutáneo, que es como de la grasita, o erisipela, que es de la cutáneo, que es por encima. Y pues sí, ¿cómo ves, Alf? Pues sí, parece ser más grave de lo que aparenta. Incluso ahorita nos presentan que es que lo que le está pasando al cuerpo, que se están haciendo una terapia de transfusión de granulocitos. A caso de que la sangre contaminada no responda a medicamentos, granulocitos, leucocitos eosinófilos, basófilos, transfundidos de un donador para tratar la enfermedad. Los donadores están frecuentemente relacionados con el mismo tipo de sangre. Y no sé si me lo pasé, pero también hay una parte donde dice que pues los que pasaron, lo que le pasó a nuestro protagonista, que es un ataque al corazón, una obstrucción en las vías coronarias, normalmente no puede ser donador de sangre, José Luis, ¿cierto esto? Sí, es cierto. Estos no pueden ser donadores de sangre porque obviamente primero van a tener muchos medicamentos que van a tener una constante, ¿cómo se llama? Una terapia antiplaquetaria, antiagregante, que quiere decir que va a evitar que se esté formando coágulos. Entonces esta sangre puede tener
este tipo de sustancias. Luego pueden tener otro tipo de sustancias, por ejemplo, algún tipo de terapia antihipertensiva, entonces también no se puede donar sangre. Y a veces, y también este tejido que hemos visto, las troponinas, bueno, más bien el tejido que murió en el corazón va a seguir todavía rondando en el corazón y es producto de alta reacción inflamatoria. Entonces, por eso este tipo de pacientes no pueden donar sangre. Se les puede donar sangre, pero no podrían donar sangre ellos, porque su sangre tiene más complicaciones que beneficios para un receptor. Y bueno, ahorita que hablabas de la terapia granulocítica, pues la verdad no sé por qué. Bueno, a él no le está pasando eso, ¿verdad? Pero al que le están dando esa sangre, o a quien le van a dar la sangre de él, es porque tiene un tipo de enfermedad de los neutrófilos. Como no tienen neutrófilos, están muy disminuidos, pues por eso quieren poder sacar todos los neutrófilos, las células blancas, y más que las células rojas, quieren más las células blancas para poder tener eh, células de defensa. Pues sí, creo que más adelante se va a ver las condiciones en las que está este nuevo cuerpo, que es el cuerpo en el que ya nos vamos a quedar ya. De aquí no nos vamos a regresar al otro cuerpo porque pues es donación y lo donado pues no se regresa. Y esta es lo que llamo yo la segunda parte del manga, ¿no? Porque este ya es otro mundo y es otras condiciones. Aquí empieza lo verdaderamente potente del manga. Aquí se vienen problemas de insulina, cáncer, incluso medicamentos para dormir nos enseñan también cómo dejar de fumar usando ciertos medicamentos y así muchas cosas muy importantes. Sus últimas impresiones, José Luis, de este último capítulo en este cuerpo, antes de pasar al siguiente cuerpo la próxima semana. Pues es que tu cuerpo, yo creo que es la viva imagen de la población general. Creo que este cuerpo nos muestra que la mayor parte de nosotros vamos a tener esto o tenemos esto porque los hábitos alimenticios, los malos hábitos de de fumar, del alcohol, de trasnochar, de no hacer ejercicio, del uso de drogas, pues esto nos genera estos efectos. Y como tú dices, creo que es un poco leve lo que se está observando ya viendo el siguiente cuerpo, que sí es muy complicado y es bastante desfavorecedor. Observamos desde un inicio que este cuerpo pues tenía consumo de, de tabaco, de que la función de la nicotina, de también cómo los pulmones estaban teniendo ya complicaciones por el monóxido de carbono. También vemos cómo el corazón, bueno, cómo también el hígado, aquí también no da tanto, creo que ya no tiene un trasfondo tan grande el hígado, pero aquí ya a las últimas capturas se veía que está muy mal. O sea, ya parecía que tú venía hígado graso o cierto tipo de insuficiencia. Y después de aquí ya vamos a observar varias enfermedades, ¿no? Generales como lo que es la gonorrea. Y observamos también cómo este cuerpo poco a poco se está defendiendo, cómo este cuerpo todavía puede estar estable, hasta que vemos en este capítulo anterior que obviamente dio su final. Pero si te das cuenta, si no hubiera sucedido lo de la obstrucción de las arterias coronarias, del infarto, pues el cuerpo todavía seguía subiendo una, entre comillas, una buena vida, ¿no? Yo creo que después del infarto, pues ya el cuerpo va, bueno, el personaje, yo creo, bueno, la persona del cuerpo, pues ya yo creo que va a cambiar sus hábitos, entre comillas, ¿no? Uno pensaría que ya tendría que cambiar por algo tan complicado que le pasó, porque pues, aún así el riñón seguía bien, aún así el hígado estaba todavía normal, los sentidos no consideraba que tuviera alguna alteración a nivel de alguna neuropatía o alguna retinopatía. Entonces este cuerpo todavía seguía estable a pesar de la fiesta que le daban. Así es. Pues bueno, José Luis, damos por concluido este capítulo número 11, si mal no me equivoco. El final del primer cuerpo y la entrada al siguiente cuerpo. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos
en la próxima.